Puedes embarcarte en una aventura épica junto a los legendarios pueblos de la historia hasta derrocar un imperio. ¡Fuego! Puedes vivir el momento exacto en el que las más grandes mentes de la ciencia descubren eso que jamás te habías preguntado cómo funcionaba. Puedes explorar el mundo entero y descubrir culturas milenarias. Esta es una nueva evidencia que no teníamos antes. Puedes aprender del pasado para entender el presente y mejorar tu futuro. 3, 2, 1. Enciende tu curiosidad. Lo que nos rodea. Planeamos ir a este lugar y buscar cosas que nadie ha visto. Lo que hacemos. Es el experimento más grande que se ha hecho. Lo que somos. Nosotros vamos a encontrar lo que ellos no pudieron. Todo tiene una historia. Descúbrelas a todas en un solo lugar. History 2. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Antes de comenzar con el evento, queremos que disfruten un adelanto de la música original de Buscando a Dios. Los dejo con su creador, Subira. Muchas gracias, History. Bienvenidas, bienvenidos todos. Un placer, un honor estar acá compartiendo algo de la música que hicimos para esta serie que nos conecta mucho con el alma y con la búsqueda espiritual de la humanidad. Vamos con un tema. Es la semana más importante para la religión cristiana. Y en History 2 diseñamos un evento especial para conocer más sobre la fe. Una mirada completa a los sucesos que relatan las últimas horas de la vida de Jesús. Y el estreno de 2 episodios de nuestra exclusiva serie Buscando a Dios. Especial Semana Santa, del 1 al 4 de abril, por History 2.
Bienvenidos a esta conferencia de prensa virtual para History 2, una marca como pocas que se encarga de distribuir contenidos de cultura, historia y documentales como pocos. En History 2 van a ver el día de hoy una apasionante serie, Buscando a Dios. ¿Y quién mejor para hablar de la estrategia, de programación y producción de History 2 que su Senior VP de contenido, programación y producción, Miguel Brailovsky? Gracias, César. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy. La verdad es que es un orgullo grande tener un evento así enfocado en History 2. Estamos muy acostumbrados a hacerlo con History, pero es como los padres cuando ven a sus hijos menores crecer y empezar a lograr cosas en la vida. A nosotros nos enorgullece mucho la forma en que History 2 se ha abierto camino como una marca independiente por múltiples motivos. Primero porque se ha convertido en un referente del género documental. Nosotros cuando lanzamos History hace 20 años, lo enmarcamos dentro de lo que en ese momento se conocía como la categoría de canales de documentales. Hoy History es algo mucho más amplio que un canal de documentales. Es un canal de entretenimiento que conecta el pasado con el presente con una cantidad muy amplia de contenidos. Pero también es cierto que los documentales siguen contando con una audiencia súper fiel y curiosa y que todo el tiempo busca respuestas. Y nos parece que History 2 se ha convertido en ese referente único en el mundo de la televisión paga de hoy, que ofrece 24 horas prácticamente de contenido dedicado al género documental. Ese es algo de las muchas cosas para celebrar del crecimiento de History 2, que hoy no solo se concentra en la televisión lineal. Estamos en un momento en el que las estrategias de contenido de nuestros canales son más multipantalla que nunca. El estreno que estamos comunicando hoy al mismo tiempo va a la televisión lineal y también va a las plataformas no lineales para el contenido on demand. Es algo que cada vez más es el eje central de nuestra estrategia. Entendemos que los hábitos de consumo están cambiando y que nuestra obligación como marcas, más allá de la curación y la producción de contenido, tiene que ver con estar en todas las pantallas en donde los usuarios nos busquen. Por eso, esta presentación no es solamente sobre un estreno lineal, sino también sobre un estreno de un contenido on demand. Tradicionalmente, los temas relacionados a la religión han despertado siempre la curiosidad de los viewers de History. Es una de las temáticas que tal vez despierta más pasiones y controversia, ¿por qué no? En general, desde que el canal existe. Y esta serie en particular, Buscando a Dios, sentimos que llega en un momento bastante particular. En principio porque, bueno, refleja esta sensación de conexión espiritual que a veces trae la Semana Santa, pero al mismo tiempo lo hace en medio de una pandemia global en donde esas conglomeraciones multitudinarias de millones de fieles de distintas religiones congregándose para celebrar sus creencias y su fe, hoy parece como un escenario improbable, ¿no? Parece algo sacado de otra época, pero es parte de ese fervor que hoy tal vez está contenido y se expresa de otras formas. Y también es cierto que hay hoy una percepción de una cierta crisis espiritual en el mundo, en el sentido de que las religiones a veces no logran conectar como lo hacían en otras épocas con el corazón de las sociedades. Pero nos encanta la manera en que esta serie traslada esas inquietudes, nos encanta la manera en que este trabajo documental no solamente celebra las diferencias, sino también las increíbles similitudes entre las distintas expresiones de la fe alrededor del mundo. Le damos realmente un agradecimiento enorme a Jorge Said y todo su equipo, porque nos parece que es un momento importantísimo para celebrar esa diversidad, para reconectar con la espiritualidad que el mundo está buscando y hacerlo a través de este ejercicio intelectual de encontrar los orígenes de la fe y darse cuenta que en todas partes del mundo
por más remotas que nos parezcan, se comparten las mismas búsquedas y las mismas preguntas, aunque las respuestas sean levemente diferentes. Gracias obviamente a nuestros panelistas de lujo de hoy, ya van a tener el gusto de escucharlos, pero gracias nuevamente por conectarse y esperamos que disfruten mucho esto. Nos encontramos en un rato con más contenido y más preguntas. Creo que algo muy importante destacar el día de hoy, Miguel, es que estamos celebrando un stand de Semana Santa con una programación impresionante durante toda la Semana Santa. Y dentro de ese especial de Semana Santa que cuenta con documentales diversos como Jesus, His Life, o La vida de Jesús, vista desde las personas que lo conocieron más cerca, también estamos viendo el estreno absoluto en cable de Buscando a Dios, una producción de Canal 13 bajo la dirección de Jorge Said. Pero además tenemos dos noticias más importantes que compartir con todos ustedes. Uno, estamos abriendo la señal en muchos sistemas como DirecTV y en todo Brasil para que la gente pueda disfrutar de History 2 y ese especial de Semana Santa. Y como si fuera poco, hoy también tenemos la gran noticia de que tendremos estreno simultáneo. Todo la serie Buscando a Dios se podrá ver en simultáneo, tanto en nivel lineal como a nivel de VOD. Y además, en Cablevisión Argentina podrán disfrutar a partir de hoy el 100% de los usuarios o abonados de Cablevisión Argentina de History 2 también en el Flow App. Así que con tantas buenas noticias, lo único que nos queda es venir a lo que vinimos. Así que vamos a recordarles por qué Buscando a Dios es una superproducción de Canal 13 que llega a History 2. Con ustedes, este video. Tremenda multitud, que se estima en 20 millones de personas que hay acá. Podemos ver cómo siguen llegando cientos de peregrinos fieles que han venido con una pasión enorme. Todos vienen en lo mismo, en busca de ese encuentro con lo divino. Esta producción de Canal 13 de Chile llega bajo la dirección de Jorge Said, a quien lo conectamos en este momento. Primero, Jorge, darle las gracias. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Miguel. Darle las gracias por esta tremenda oportunidad de poder llegar a estos públicos latinoamericanos. Para mí es realmente cumplir un sueño. No debo olvidar tampoco a un inspirador como Abdullah, que va a ser uno de nuestros panelistas hoy día, pero sobre todo a ese equipo, el equipo de Canal 13, liderado por Rosana Bontempi, y todo el equipo que estuvo con ella, que hicieron posible que se creara esta logística. Ellos creyeron en mí, creyeron que yo podría ir hasta el Tíbet, hasta China varias veces en el mismo año, hasta Tierra Santa, varias veces también en Navidad, luego tuvimos que volver para Semana Santa para darle a estos dos eventos una continuidad y poder de alguna manera hacer posible esta serie de una manera bastante diferente. Por eso mi agradecimientos a ellos, al equipo técnico sobre todo, porque confiaron en que un reportero podía viajar con este tipo de cámaras que me hacían disfrazarme un poco de turista, de un youtuber, de un fotógrafo amateur, y luego poder grabar simultáneamente en India, en China, e ir enviando este material a un equipo que acá en Chile iban editando. Por lo tanto, yo en cierto sentido no me siento completamente el realizador, porque siento que hay un trabajo que fue realmente muy en equipo, con el equipo acá, porque ellos eran los que determinaban qué iba realmente. Sobre todo también el tipo de producción. Yo grababa, ponía todo esto en los típicos discos duros, que los enviábamos por los correos rápidos, con el fin de que acá,
el equipo pudiera ir editando, muchas veces sin pauta, porque yo inmediatamente pasaba a otro país. Muchas veces los eventos eran al mismo tiempo, el mismo día, como me ocurrió, por ejemplo, en el taoísmo, en China, juntamente con el hinduismo, que pasaban exactamente en las mismas fechas. También ocurrió en Semana Santa con el judaísmo, que celebraba el Passover, el Pesach, al mismo tiempo que la Semana Santa cristiana y al mismo tiempo que también los musulmanes sunitas celebraban. Entonces, todo esto fue un producto de una enorme logística. Yo otra vez dar las gracias a ustedes que hacen posible que lleguemos a un público que yo siempre anhelé allá en México, en Argentina, en Colombia, en Venezuela y toda nuestra América Latina. Jorge, definitivamente el título es perfecto. Se llama Buscando a Dios y tú recorriste prácticamente los rincones más inhóspitos del mundo para preguntarte quién es Dios y ¿qué encontraste? ¿Qué respuestas encontraste? Bueno, muchas veces yo hago la misma interrogante, me pregunto a mí mismo, y yo creo que una niña nepalesa, cuando bajé el monte Kailash, que es el monte más sagrado de Asia, justamente allá donde se juntan las religiones, el budismo, el hinduismo y la religión Bon, las religiones chamánicas del Himalaya, en ese momento ella me dice, cuando yo le pregunto, ¿de qué religión eres tú? Ella me dice, bueno, yo cuando veo a mi familia musulmana soy musulmana. Cuando veo a mi familia rural budista, soy budista. Y cuando vengo acá al templo, donde justamente yo la encontré, soy hinduista. Igual que tú, que debes ser cristiano. Esa respuesta para mí fue maravillosa, porque en el fondo lo que intentó decirme esta niña fue realmente que hay una unión, hay una igualdad entre este deseo de trascender, de sentirnos parte, que no terminamos nuestras vidas acá, sino que tenemos un pensamiento, un gen espiritual, como se trató de explicar alguna vez, y más allá de las diferencias, de los conflictos, yo creo que es esta igualdad, este deseo de compasión, de ayudar a los más necesitados, esta necesidad de ir contra el egocentrismo, contra este ultramaterialismo de nuestra sociedad contemporánea, lo que de alguna manera refleja esta búsqueda de Dios. Y eso es lo que yo encontré, que en el fondo todas las religiones son bastante iguales en lo que es su esencia. Pero también creo que una de las cosas que tú pudiste disfrutar o ser testigo fue de cómo las peregrinaciones multitudinarias a las que se refería Miguel describían lo que era la fe antes del COVID. ¿Cómo crees que la gente alrededor del mundo está viviendo la fe antes y durante el COVID? Bueno, aquí lo primero que se me viene a la mente fue llegar hasta el Arbaín, unas prácticas yo ignoraba completamente. Esto fue en Irak, muy cerca de antigua Babilonia, muy cerca de Nínive, que es justamente el lugar donde las religiones monoteístas, las religiones que nosotros les llamamos abrahámicas, es decir, el judaísmo, el cristianismo y el islam, nacieron a partir de un patriarca. En esta peregrinación de 30 millones de personas, muy complicado de entrar, muchos países que me fue imposible poder conseguir la visa porque es el sur de Irak, tierras que están todavía con mucho Estado Islámico dormido, con células dormidas, pero muy presentes. Entonces, bueno, ese nerviosismo que se siente a través de que uno va entrando en Irak y bajando desde Teherán, capital de Irán, hacia Bagdad, en Karbala, y encontrarse con 30 millones de peregrinos tan amables que me dieron de todo, inclusive calzoncillos, calcetines, nos pasaban para que que es muy importante la limpieza, la higiene en los países musulmanes. Lo mismo encontré también en India. 150 millones de personas, especialmente estos santones que van completamente desnudos y que
cada 12 años se celebra esta peregrinación que se llama Kumbh Mela, donde llegan desde todas partes de India. Recordemos que el hinduismo, con más de 1.000 millones de seguidores, es después del Islam y del cristianismo la tercera religión. Entonces, en esta reunión de peregrinos, es muy sorprendente encontrarse con estas tradiciones que muchos dicen vienen de más de 3.000, 4.000, 5.000 años. Por eso que hoy día me parece tan extraordinario, y recuerdo estos momentos con mucha nostalgia, muchas veces con melancolía, cuando estuvimos con los tibetanos, con los budistas, o también en Jerusalén, lo agradable que yo me sentí al interior de los templos, de las sinagogas, inclusive también, bueno, en toda clase en las mezquitas y obviamente en las iglesias, con este sentimiento que había de la búsqueda de la espiritualidad. También en el chamanismo, por supuesto, en las tribus. Entonces, sentirnos hoy día que tantos fieles a través del planeta, en esta América Latina tan creyente también, en el caso, me recuerdo inmediatamente de México y Brasil, por supuesto, ver que todas estas personas no tienen esta oportunidad de reflejar su fe, más allá de lo que nosotros pensemos, más allá de mis ideas personales. Y yo sentí que las personas tenían una cierta conexión con la espiritualidad, con nuestro interior. Y eso hoy día es muy triste, que estamos todos, imposibilitados de seguir. Y en ese sentido me refiero a todas las personas que creen en el chamanismo y en otro tipo de creencias, que también ellos se han visto con este tipo de privaciones. Bueno, ese es mi pensamiento. Bueno, Jorge, no te vayas. Jorge, no te vayas. Queremos charlar muchas cosas contigo, pero creo que es ahora momento de introducir o presentar a nuestros panelistas de lujo, como lo dijo Miguel Brailovsky. Y quiero empezar con el ícono de los temas de teología, el señor Abdullah Omnidabar. Mucho gusto. Lo más grande elogio para Jorge, después de haber visto su último programa, será excelente. Pero todo tiene un pero. Que mientras que más busca el Dios, menos va a encontrar. Primero, no porque yo me crecí en una familia que mi padre era bahá'í y mi madre era musulmana. Claro que nunca tuvimos problema en seno de mi hogar, pero igual me creó una pequeña confusión. Pero eso no es todo. La cosa empieza cuando tenía 10 años. Me topé con un amigo que era muy conversador y me hablaba mucho sobre Charles Darwin. Y de allá me llamó tremendamente la atención. La teoría de Charlie me golpeó mi pequeña estatura que tenía en ese momento. Y seguí interesado durante todos los años que vienen después. Bueno, le decía, mientras que más busque, menos va a encontrar, porque para mí el Dios físico, en primer lugar, como Jorge sabe, viajó en esos países chiitas, sunitas o judía. Según dicen, el Dios tiene más de 1.000 nombres. No solo Allah, Dios, God. Y always viendo el minaret de todas las mezquitas, diariamente sale con parlante el sonido Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dios es grande, pero un grandeza distinto de lo que gente imagina. Ahora, la enseñanza religiosa para hacer de Dios grande convenía un grado y un grupo de gobernantes.
porque para gobernar un país no es una cosa fácil. Lo vemos todos los días en Chile, en Argentina y en todo el mundo. Pero para gobernantes era un señuela para poder hacer lo que quieren hacer, vida o muerte, pero en nombre de Dios. Entonces ellos lavan su mano, ellos no tienen ninguna culpa. Ellos no le elevan la persona ni bajan a lo infinito. Bueno, esa es mi conclusión. Después que empezamos el viaje, la vuelta del mundo, bueno, durante 10 años viajamos la vuelta del mundo, 140 países, en muchos países musulmanes. Y yo estaba en 10 años viviendo mucho en templos de los Bahá'ís, en templos de los budistas, hasta judíos. Y en todas partes recibieron en muchos lugares religiosos. Y otra confusión me invadió. Bueno, aquí estoy con su santidad, el Dalai Lama. De casualidad, ese era un día que el Congreso de los... Aquí está Harrison Ford. Aquí está Martin Scorsese y otro actor de acción. Bueno, una pregunta, Abdullah. Abdullah, ¿te puedo hacer una pregunta? Tú eres el representante del Dalai Lama en Chile, pero tú dices ser ateo. ¿Cómo sientes tú representar a un Dios viviente dentro del budismo tibetano? Bueno, primero que yo le dije al comienzo que solo en India tienen 5 millones de dioses, porque ponen un piedra o una estatua o semejante y empiezan a agachar el monio. Entonces, no es Dios viviente. De allá tenemos una diferencia fundamental. Entonces, mire, yo nací y crecí en un ambiente musulmán. Esa película filmada por Jorge me lleva cuando yo era 4 años, 5 años. Viví en medio de esas masas que muevan con cadena y realmente hacen herido en su cuerpo. Es una religiosidad que realmente y no explique. Pero hay que vivir la vida que tienen ellos. Mire, ellos crean a Dios un Dios que para mí no existe, es un espíritu, es una cosa de imaginación. Pero sí, según dicen muchas religiones como chiitas, sunitas, que el Dios imaginario entonces, en cada tiempo mande un mensajero, como llamamos profeta. Por ejemplo, 5.000 años atrás hubo religión más flamante del mundo, especialmente en Irán, Zaratustra. Y tenía una enseñanza muy profunda y muy simple. Todas las cosas buenas de la vida semejaba al color blanco. Y la luz, y el sol, porque además el sol purifica todas las cosas. Y llamó a Mazda, por eso hay un auto fabricando japonés con nombre Mazda. Después todas las cosas feas de la vida cotidiana semejan al color negro. Y eso se llama el Dios Ahriman, el Dios malo, porque también existe Dios bueno y Dios malo. Bueno, pero ¿cómo es religión para los sunitas y musulmanes? Mire, voy a explicar. Sin embargo, en cada pétalo de flor
En cada hoja hay un árbol que está delante de mi ojo, está mirando en mi patio. Eso, un solo árbol tiene miles y millones de hojas. En cada hoja está el Dios. En cada cosa, el zorzal, el ave, los animales, en todo es mano de Dios. En religiosidad, algo que no tiene explicación para esa gente. Nacieron, murieron con esa idea. Bueno, voy a decir un supuesto caso hipotético. Supone que estamos en Golfo Pérsico, ¿ok? Golfo Pérsico es estrecho y largo. Supone hay un niño de 7, 8 años. Le pescan a ese niño y se meten en una botella. Sí, supuesta casa, ¿no? Se meten ahí y le tiran al mar. Y los oleajes los lleva a ese muchacho, demora 1 año, 2 años, que llega a la costa de Australia. Y alguien está paseando, se pesca esa botella. ¿Y qué? Ese niño es ahora de 10 años. Lo destapa y sale el niño. Y lo primero que dice, aquí, no, déjame ver, aquí. No, desde Australia tiene que ser hacia el sureste. Porque quería hacer su oración diario. Después de 2 años en botella, flotando sobre el oleaje del océano, lo primero que quiere hacer su 5 oración diaria, que tiene namaz. Es tanto religiosidad que están al piel, están en cada pelo, en cada ceja, en cada célula. Bueno. Muchas gracias, Abdullah. Definitivamente, Abdullah, es muy importante para todos que tú te des cuenta que cuanto más hablan de Dios, menos conocen de Dios. Nos encanta porque tú eres una eminencia en todo lo que es teología, así que quédate un rato más con nosotros, que ahora queremos invitar a María José Schultz para hablar también de religión. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Al contrario, María José, creo que una de las cosas que más nos sorprende, a pesar de los libros, a pesar de los hechos y los años que han pasado, es que sigamos hablando de la mujer y de la equidad y que en muchas religiones la mujer simplemente, vamos al punto, sea totalmente ignorada o no sea una figura jerárquica o de autoridad. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, es evidente que la mujer efectivamente a los lugares donde no ha accedido es a los puestos de jerarquía, a los puestos de poder, ¿no? Y a los puestos de dirigencia. Eso está claro y es evidente que se repite el patrón en casi todas las religiones del mundo. Ahora bien, eso no significa que la mujer no esté. Ciertamente, en todas las religiones la mujer tiene un rol fundamental, tal vez más invisibilizado, pero eso no significa de que no sea importante. Yo te diría que hasta en el budismo, la madre del Dalai Lama cumple un rol fundamental en la formación del chico, ¿no? De todas formas, ¿qué ocurre? Que estamos haciendo camino. O sea, sabemos que por mucho tiempo en la jerarquía, la institución y ciertamente donde solo han habido varones, ¿no? No se nos ha permitido acceder a ese lugar donde se toman las decisiones y donde efectivamente podría haber como ciertamente un espacio abierto para que la opinión femenina tuviera un lugar y tuviera una voz más fuerte. Pero, de alguna manera, yo no quiero ser tan negativa y quiero decir que sí veo paso. Yo ciertamente me dedico a la teología, pero sabiendo que entré hace 20 años a la universidad a un ambiente absolutamente de varones, donde había muy pocas mujeres, yo era la única laica, y de alguna manera me hice camino. Es verdad que no, en ese momento no podía pensar en ser decana de facultad de teología, ni podía pensar en ser sacerdote, ni diaconisa, ni evidentemente hay ciertos roles en que de alguna manera yo sé que no voy a alcanzar a ver como una posibilidad para las mujeres. Pero el hecho de estar ahí y verdaderamente ver que otras mujeres antes que yo habían hecho un camino,
de alguna manera es una esperanza para todas las que vendrán. Yo sé que, al menos yo siendo católica, la iglesia que dejaré el día que ya no esté aquí será una iglesia tremendamente más abierta y probablemente mucho más dialogante, porque veo que estamos haciendo camino en ello y tengo mucha esperanza de que ciertamente se vuelva un espacio más democrático. ¿Tú crees que Jorge tiene razón cuando dice, perdón? Sí, dime. ¿Tú crees que Jorge tiene razón cuando dice que las religiones se parecen más de lo que les damos crédito? Yo estoy de acuerdo, o sea, yo hago un curso a estudiantes de 20 años que tiene que ver con las religiones comparadas, ¿vale? Son las tradiciones de Oriente y Occidente, y en la medida en que tú vas entrando en los temas como la reencarnación, la resurrección, el tema del espíritu, del alma, de la presencia de lo divino, por no ponerle un nombre a Dios, ¿no? La presencia de lo divino en la historia, en el corazón humano, ciertamente que tiene puntos comunes. Y esa ¿cómo decirlo? Esa unidad, esa homogenización que encontramos, digamos, en la percepción de la presencia de lo divino entre nosotros, yo te diría que está inscrito en el carácter humano. O sea, antropológicamente estamos hechos para reconocer el misterio, porque lo que se repite en cada una de las religiones es la búsqueda de respuesta a preguntas existenciales que la propia vida humana no tiene la capacidad de responder por sí mismo. Y esa apertura a lo otro, a lo bello, a lo bueno por excelencia, al absoluto, digamos, y a la pregunta por el sentido de la vida, la religión de alguna manera, en los distintos puntos donde ha surgido, es una forma de responder. Y las formas que cada religión tiene para responder a esas preguntas tienen rasgos comunes. Y yo te diría que el solo hecho de que todas las religiones tengan esos puntos en común ya es una prueba de que existe el misterio y que probablemente hay un Dios ahí. O sea, a mí ciertamente eso me conmueve. Perfecto. No te vayas, porque seguimos conversando más adelante con todos ustedes y vamos ahora a darle la bienvenida a Jorge Costadoat. Jorge, ¿cómo estás? No te escucho. Ahora sí, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Contento en primer lugar también porque ahí está mi amiga teóloga, la María José, que pertenecemos a la misma facultad en Santiago de Chile. Y contento también de ver a Abdullah, porque recuerdo que muchos años atrás él tenía un programa de televisión que creo que se llamaba algo así como los viajes de Abdullah. Y ese programa tenía una virtud, y era que él nos abría el mundo a los que veíamos el programa. Nos ensanchaba el mundo. Piensen ustedes que yo soy chileno, vivo en el fin del mundo, y que hubiera este tipo de programa donde nos mostraba que la diversidad es enorme, y que hay mucha belleza en otras partes, que hay muchas religiones. Ese programa, para muchos de nuestra generación, que éramos pequeños en ese tiempo, fue muy importante. Así que una alegría estar con él aquí. Jorge, tenemos una pregunta para ti. El Papa Francisco ha hablado de la intención de unificar a la Iglesia Católica, a la protestante y a la ortodoxa. Cuéntanos, ¿qué piensas de eso? Mira, el tema de la unidad es fundamental para el género humano y para todas las religiones. El Papa, en los católicos tenemos dos temas acerca de esto. Un tema es el que se llama el tema ecuménico, y que tiene que ver con la unidad entre los cristianos, es decir, la unidad entre los protestantes, los ortodoxos, los católicos y otras denominaciones. Entonces es un tema interno de los cristianos, pero además existe el otro tema que es muy importante, que es el tema interreligioso. Hay religiones distintas, y hoy por hoy, especialmente para los católicos, después del Concilio Vaticano II, hemos sido llamados a valorar, a ir al encuentro de las otras religiones y valorarlas. Entonces, hoy día lo que por todas partes se promueve es el diálogo interreligioso.
y la colaboración entre las distintas religiones. Hasta hace poco, justamente, a lo largo de... ¿sí? No, prosigue, por favor. Sí, bueno, esto es importante porque también es cierto que las religiones, y a veces los distintos modos de ser cristianos, han sido factores de conflicto, cuando no debe serlo. Porque, como se ha dicho aquí, es uno el mismo Dios para todos nosotros. Todos, en clave cristiana, todos somos hijos e hijas de Dios. Pero a lo largo de la historia, y en esto los cristianos tenemos muchos pecados, hemos procurado, en cierto sentido, apoderarnos de territorios, de riquezas, de naciones, en nombre de nuestra religión. Y muchas veces, hasta el día de hoy, se utiliza la religión con fanatismo, con terrorismo. Bueno, yo creo que hoy los grandes líderes religiosos de la humanidad están yendo precisamente en contra de todo esto. Las reuniones que ha habido otras veces de oración entre los cristianos, entre los líderes religiosos de distintas religiones, han tenido por objeto orar por la paz y por la justicia, que eso es lo que el mundo necesita de las religiones. Ahora recientemente el Papa fue a Irak y ahí tuvo una entrevista, según parece muy bonita, con el ayatolá al-Sistani. Se reunieron en su casa y, según entiendo, una casa modesta, sencilla, no un gran palacio como a veces viven los líderes religiosos. Y Papa Francisco y la ayatolá al-Sistani conversaron de grandes temas de la humanidad y grandes preocupaciones de la humanidad. Por ejemplo, el tema de las persecuciones religiosas, el tema de las grandes injusticias, el tema de los bloqueos económicos que hacen tanto daño a los países más pobres, el tema de las migraciones, refugiados, gente que ha debido irse a otros países porque no tiene los medios suficientes. Entonces, Jorge, ese es hoy el... Sí. Disculpa, justamente yendo a ese tema que es tan importante hoy, aquí, ahora, se habla, por todo lo que tú has comentado, de una cierta crisis del cristianismo. ¿Tú crees que la pandemia es justamente algo que motive esa vuelta a la fe, esa vuelta a la religión, esa vuelta a la unificación de la que tanto se habla? Yo espero que esto sea así en el caso de los cristianos y en el caso también de las otras tradiciones religiosas, las otras espiritualidades, los otros modos de pensar, dentro de lo cual no hay que excluir a nadie. Hay que incluir incluso a la gente que no cree, que tiene dificultades para creer, los que son directamente ateos. En ellos también está actuando el espíritu del mismo Dios. Y en estas circunstancias que son tan penosas, como en otras ocasiones de grandes crisis, la gente recurre mucho a Dios, y con razón, porque se ven confrontados, todos nos vemos confrontados con la muerte, y en consecuencia con la pregunta sobre el sentido de la vida. Y en eso estamos. Entonces volvemos en virtud del Espíritu a preguntarnos cómo estamos viviendo, qué es lo que es fundamental, a tomar decisiones, a dejar lo superfluo, a quedarnos con lo que es decisivo. Entonces, eso creo que se está dando, por lo menos en el campo que yo conozco, que es América Latina. Estoy en contacto con las iglesias de América Latina. Eso lo veo muy fuerte, especialmente lo que he visto en América Latina, es que las comunidades cristianas, las comunidades de base, han organizado ollas comunes que le dan comida y esperanza a la gente que en razón de la pandemia no tienen trabajo, pasando hambre, están enfermos, se les muere gente. Entonces, ahí yo veo que hay un despliegue espiritual extraordinario en la iglesia en América Latina. Justamente ahora quisiéramos, ¿sí? Yo sé que me puedes contar mucho, pero todos queremos escuchar las opiniones tuyas de María José y de Abdullah. Así que voy a hacer algo que no estaba en guión. Vamos a abrir un panel para que todos podamos conversar juntos. ¿Qué te parece?
Muy bien. Ahora que tenemos un panel multitudinario con eminencias tan importantes como Abdullah y Jorge, y obviamente María José que nos acompaña. Jorge, Miguel, acá también vamos a apoyar para cualquiera de las preguntas de la prensa. Mariana, te voy a pedir que empecemos con la primera pregunta, por favor. Sí, vamos a arrancar con Luciano Guaraldo de Wall, Brasil. Luciano. Hola, hola, ¿cómo están? Mi pregunta es para Jorge Said. Mientras tú grababas el documental, te pusiste en contacto con diferentes culturas y religiones. ¿Qué fue lo más impresionante o lo más diferente que tuviste a lo que estamos acostumbrados? En particular fueron algunas sectas dentro del hinduismo, no quiero asustar a nadie, donde se comen inclusive los cadáveres del río Ganges, muchas prácticas chamánicas, bueno, obviamente muy fuertes, muy intensas, esas las viví con el hinduismo. Como decía Abdullah también, en el chiismo hay prácticas bastante duras para nosotros, golpearse con las cadenas, hasta realmente quedar más que ensangrentados, absolutamente heridos. Es verdad que en muchas partes la religión tiene mucho que ver con esta autoflagelación. Entonces, yo entiendo también que en México o en Filipinas, también en el cristianismo, existen todos estos ritos de crucifixión. Sin embargo, pienso que lo que más me impactó fue la aceptación que yo tuve al interior de las comunidades religiosas. Por ejemplo, voy a contar lo que me ocurrió con las comunidades judías, en el caso de los Haredim en Israel, que fue muy, muy increíble cómo ellos me aceptaron. Y ahí me enteré de muchísimas cosas. Por ejemplo, bueno, yo me quedé a vivir con algunas comunidades en la ciudad que es una de las ciudades sagradas, de las 4 ciudades sagradas que tiene el judaísmo, en el norte de lo que son Palestina, Israel. Bueno, no vamos a entrar en el lado político, pero la aceptación que yo tuve al interior del chiismo, del judaísmo, que yo siempre fui con mucho temor. Yo pensé también con un apellido, obviamente de Medio Oriente. Pensé que podía haber algún tipo de conflicto, especialmente con los judíos. No lo hubo. Tampoco en el hinduismo. Entonces eso para mí fue algo precioso, muy, muy lindo. Y ahí que se me abrieron muchos quizás fronteras. Por eso que creo que eso fue lo que más me impactó, que se puede cruzar todas las puertas. Gracias. Siguiente pregunta, Mariana, por favor. Sí, sigue Liz Gil de México. Liz. Hola, me da muchísimo gusto, ya quiero ver este especial. Y mi pregunta pues también es para Jorge Said, porque me llama mucho la atención el hecho de que hayas podido hacer este viaje y hayas podido tener este contacto con tantas religiones y tantos lugares, pero me gustaría saber personalmente en cuál religión encontraste tú más devoción y en cuál sentiste más paz. Bueno, no quiero ser un poco cliché con esta pregunta porque yo sé lo que ustedes piensan. Casi todos pensamos que obviamente en el budismo es donde existe esta mayor tolerancia. Digamos que el budismo convive muy bien con el shintoísmo en Japón, convive muy bien con el taoísmo, con el confucianismo en China. Hay que pensar que China, el país más poblado, más de 1.400 millones de habitantes, con India, porque en India no se sabe muy bien, ya que los censos no son iguales. En China, bueno, por razones políticas, estuvo prohibida la religión, está prohibida hasta el día de hoy. Pero yo al interior, cuando entraba en estos hogares, en Xi'an, en el área más profunda, en las montañas chinas, siempre me invitaban al interior de una vivienda de pobres, digamos, más necesitadas, y había un santuario, un pequeño santuario budista, taoísta,
chamánico al interior. Entonces me di cuenta de esta profunda religiosidad que inclusive existía en China y que nosotros desde acá desconocemos completamente. Nosotros creemos que China es un país ateo, al igual que hemos creído también con la Rusia de Stalin, pero no es así. Y eso es lo que me gustaría resaltar en estos momentos cuando tú me preguntas quizás en qué religión. Yo me sentí bastante cómodo, obviamente, bueno, vengo de una tradición cristiana y encuentro también que, bueno, el budismo acepta muy bien al cristianismo. El budismo, pero tampoco hay que ser completamente ingenuo y no ver que hoy día, por ejemplo, grandes persecuciones son hechas por los budistas. Hay que ver el caso de lo que está ocurriendo hoy día con la minoría en Myanmar, que han tenido que escapar hacia Bangladesh, los Rohingya. Entonces, ¿y quiénes son minorías cristianas que están siendo perseguidas por los budistas? Esto ocurre también en otros países como Sri Lanka. Entonces, bueno, tampoco tenemos que tener esta idea completamente ingenua acerca de que el budismo es la religión completamente de la paz. Yo creo que en la mayoría de las religiones sí existen esto, y eso fue lo que a mí más me sorprendió, cómo yo fui de alguna manera aceptado en las distintas creencias, y si tuviera que nombrar alguna, bueno, claro, existe esto con el budismo tibetano, que es muy, muy fuerte, sobre todo cuando uno sube hasta altas cumbres, y también existe en el taoísmo, el camino de Lao Tse, esto de llegar a las cumbres en búsqueda de la longevidad. Pero bueno, vuelvo a manifestar también que yo me sentí muy cómodo en las iglesias cristianas en Jerusalén y pude notar este ecumenismo que se refería a don Jorge Costa Duat. Es tan importante hoy día hablar de esta unidad, de la tolerancia y de esta manera de unir a todos los movimientos espirituales, porque en realidad es más lo que nos une. Gracias. Gracias. Y ahora... Seguimos, César, con Sergio Villamizar de Colombia. Sí, por favor. Dale, gracias. Buenas tardes. Esta pregunta también va para Jorge. Ha hecho mucho énfasis en que fue muy bien recibido en toda la ruta que hizo. Yo quisiera saber cuáles fueron las mayores dificultades a la hora de entrar en contacto con algunas de estas religiones, y si en algún caso lo vio difícil, y cómo armó esta ruta, teniendo en cuenta que al principio decía que muchos de los peregrinajes coincidían en fechas. Entonces quisiera saber un poco sobre eso. Gracias. Bueno, siempre trabajamos muy en conjunto con Rosana Bontempi de Canal 13. Tratábamos de ir viendo lo que era obviamente más conveniente, porque esto es bastante difícil, principalmente porque se trabaja mucho en áreas fronterizas, áreas extremas, donde existen muchos grupos armados. Por eso que lo primero, yo traté, como le explicaba un poquito al comienzo, de disfrazarme de turista, de un youtuber, de manera de no despertar mucha visibilidad con respecto a los grupos que actúan en áreas fronterizas. Por ejemplo, entre Pakistán e India, bueno, obviamente los problemas administrativos enormes para llegar hasta el Tíbet, los problemas tremendos para entrar varias veces en Israel y en los territorios de Palestina, y los problemas para luego volver a Irán. Entonces, bueno, ahí fueron algunas facilidades, porque, bueno, yo soy también de la nacionalidad estadounidense. Entonces, bueno, el hecho de tener más pasaportes facilitó muchísimo esto, el hecho de ser residente en Europa. Bueno, son cosas bastante particulares que quizás no podemos compartir. Ahora, es cierto que muchas veces yo sentía que no iba a poder hacerlo, y hay un grado de fortuna. Y eso es verdad. Yo siempre pienso que hay mucho de improvisación en todas estas rutas. Entonces, no es que yo lo planeara todo sino que había que ir abriéndose muchas veces el perfil muy, muy bajo
para poder estar en este contacto directo, cuerpo a cuerpo, con estas personas que son de una fe tremenda y también donde hay muchas restricciones, sobre todo cuando no es parte de la fe. Y en ese sentido, mi gran frustración, obviamente, que no la tiene Abdullah, porque Abdullah sí pudo llegar hasta la Meca, es justamente esa. Yo como no musulmán, obviamente no podía mentir, no podía decir en los aeropuertos de Arabia Saudita, sí, soy musulmán, y bueno, Alá Akbar, y tratar de aprenderme unas 10 frases para tratar de pasar y tratar de conseguirme la carta que tiene que darme el sheikh o la persona que se ocupa de la mezquita. Pero esa fue, claro, mi gran frustración, porque si fui a peregrinaciones de 100 millones de personas, 100 en el Kumbh Mela en India, a 30 millones en Irak y otros millones también muy importantes en Tierra Santa. Y en China, bueno, obviamente la gran frustración es no haber ido a la Meca. Quizás nunca voy a ir en mi vida porque, bueno, no soy musulmán, hasta que a lo mejor se abra un poco Arabia Saudita. Yo sé que se están abriendo con las mujeres ahora que ya pueden manejar. Bueno, han habido signos de apertura de la dinastía Saud allá. Bueno, tenemos una pregunta más de Argentina, ¿verdad, Mariana? Sí, seguimos con Emilio Josami de Argentina. Emilio. Emilio, si prendes la cámara y el micrófono para que te escuchemos. Bueno, seguimos mientras con Joaquín Lepeley de Colombia. Muy buenas tardes. Muy interesante poder ver las diferentes tendencias de la religión. Yo quería preguntarle a Jorge Costó Doat o a María José, ¿cómo ven las creencias latinoamericanas donde se mezclaron el legado ancestral con el catolicismo y en las celebraciones que son muy llamativas y que siguen vigentes hoy en día? María José, ¿quieres tú decir algo? Vale. Bueno, gracias, Coco, por darme la pasada. Yo no querría solo reconocer, digamos, que efectivamente en las religiones que encontraron, entre comillas, los descubridores, los conquistadores, ¿no? Una vez llegaron a América, evidentemente que eran otras corrientes religiosas que tenían su propia identidad. Lo que ocurrió fue que simplemente se fue haciendo un mestizaje, no solo, podríamos decir, entre los que venían de España, o los que venían de Portugal, o los que venían de otras tierras, con los nativos del lugar, sino que también se produjo un mestizaje ciertamente en la identidad. Evidentemente hay que reconocer que también murió mucha gente, eso no lo vamos a descartar, y que hubo cosas que de los orígenes se perdieron, ¿no? De la tierra nativa de América se perdió, ciertamente. Pero deberíamos reconocer al día de hoy que este texto que se hizo con el sínodo sobre la Amazonía es una manera de rescatar en las culturas ancestrales de nuestra tierra esos signos de la presencia de lo divino, que claro, desde la cristiandad se reconoce como el Dios de Jesucristo, ¿no? Pero evidentemente que tiene su propia naturaleza, su propia identidad y su propia riqueza que le aporta el cristianismo. Y esa mirada de América hacia una religión que venía de Oriente, ¿no? Ciertamente es lo que no hemos hecho el esfuerzo de reconocer, que es lo que desde Latinoamérica aportamos a la mirada del cristianismo europeo, ¿no? Que siempre hacemos el ejercicio al revés, que es lo que el cristianismo le aportó a la tierra latinoamericana. Y yo creo que el esfuerzo del Papa y el esfuerzo del Sínodo de la Amazonía y el esfuerzo de tantas congregaciones religiosas que se han instalado en los rincones de Latinoamérica apuntan hacia eso, en el fondo a distinguir qué es lo que nuestra identidad propia de la tierra, de la Pachamama, en el fondo nos aporta como lenguaje y como mirada profunda de cómo Dios se ha manifestado ahí.
Y el cristianismo es un lenguaje para leer esa historia de Dios entre nosotros. Pero ciertamente hoy día tenemos que apreciar qué es lo que desde Latinoamérica enriquece a la mirada cristiana y a la mirada del resto de religiones que vienen de lejos, ¿no? de Oriente, digamos, que son ajenas a América. Coco, ¿quieres agregar algo? Sí, en sintonía con María José, el tema es bien complejo porque tiene 500 años más. América Latina es cristiano por un fenómeno muy especial que tiene que ver con la conquista de América. Es decir, fue una empresa económica y religiosa. Pero en esto hubo fenómenos muy tristes. Por ejemplo, existía una costumbre, una práctica, que el conquistador, con la cruz en las manos, le decía a los indígenas, en latín, le exigía un reconocimiento del Dios verdadero. Si reconocían, bien, y si no, los hacían esclavos. Entonces, te estoy mostrando un punto. Pero en esto, el avance del cristianismo en América Latina fue muy triste porque significó, en muchos casos, que las religiones de los pueblos originarios fueran sepultadas. Por de pronto, fueron descalificadas como paganismo. Hoy estamos en otra mirada, muy distinta. Hoy lo que estamos viendo es que en esas otras culturas, con sus religiones, es Dios mismo el que está actuando. Y que los cristianos no somos mejores que los demás. Al contrario, muchas veces hemos sido peores. Eso lo va a juzgar Dios. Lo importante en este momento es que nosotros podamos tener un encuentro con los otros en plano de hermanos y hermanas, en un plano de fraternidad, que es la que proviene de la fe de los cristianos, en que Jesús es el Hijo de Dios y es el hermano de todos. Entonces, en ese sentido, hay un lindo camino que recorrer. Gracias, Coco. La siguiente pregunta, Mariana, por favor. Y ahora sí, con Emilio Josami de Argentina. Emilio. Sí, muchas gracias, Mariana. Muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos y participar de esta conferencia de prensa virtual. Mi pregunta es para el señor Abdullah. Salam aleikum, Javier. Mi pregunta es, mi pregunta puntual, señor Abdullah, es ¿por qué al Islam se lo asocia generalmente con el terrorismo? Bueno, porque voy a decir una cosa, que hace 2 días atrás, o sea, precisamente el día 20 de marzo, ocurre equinoccio. Y esa es la fiesta más grande de Irán. Y la fecha en nuestro calendario es cuando el profeta Mahoma inmigró de Meca a Medina. Eso empieza día 1 y primer mes y primer año. Y hasta 20 de marzo era 1339. Y ahora estamos en una fecha muy importante. Es el año 1400. Es como celebrar el bicentenario y más. Así que, en general, hay 622 años diferencia entre manifestación de Jesucristo, cristianismo en general y islamismo en el mundo. Cada uno de esos profetas venían por orden, igual que mandamos nosotros los niños a escuela preparatoria y después crecen un poco más, mandamos a secundario, después entran en universidad. Por eso, primero mandaron el Zaratustra, después vino el Moisés, después vino el
Buda, gran Buda, de quien admiro con todo mi... Porque el budismo es puro amor, y puro creer, y no violencia. Así que cuando, por ejemplo, su santidad Dalai Lama viaja a Estados Unidos, a cualquier país, gente queda con un respeto divino, la verdad. Ahora, es lo mismo. Ahora, antes puedo decir que hay más gente que han muerto por guerra religiosa que por Segunda y Primera Guerra Mundial. Porque eso produce una especie de desorden global. No quiero más en detalle, para no herir sentimientos. Gracias. La siguiente pregunta, Mariana, por favor. Sí, si te parece, César, cerramos con Flor Arbulu de El Mercurio de Valparaíso, Chile. Flor. Hola, Vamos para buenas. Chile. Sí. Lele. Sí, ¿me escuchan bien? Súper. ¿Aló? Ya. Yo tengo dos preguntas, una para Sí, muy bien, Jorge, Flor. una para Jorge Said y la otra para María José. Para Jorge Said, saber la importancia de llegar con este documental hacia History, qué significa para ti estar en History. Y para María José, si existe alguna explicación de la colectividad o de la masividad que genera el ser humano el tener que demostrar nuestra religiosidad a través de lo masivo, estas peregrinaciones, lo que uno ve acá al lado, en mi caso en Los Vázquez, por ejemplo, que la gente va a peregrinar con la necesidad que tiene. Eso. Bueno, puede ser un poco emotivo, emocional lo que te voy a responder. Yo creo que siempre mi mayor ambición era llegar a públicos más internacionales, en particular públicos de nuestra América Latina. Y esto es como un pequeño sueño para mí, lo estoy tratando de digerir de una manera muy alegre, tratar de compartirlo con mis amigos que me incentivaron a seguir. Desde los primeros programas que yo hice, Reportero en Tiempos de Crisis, otros programas, Las Últimas Tribus, con Rosana Bontempi también, siempre tomamos temas internacionales, grandes temáticas, que yo siempre pensé, estas temáticas tienen que interesarle a otras latitudes porque estamos corriendo enormes riesgos, es un enorme desafío y además nos resulta que se creó un sistema de grabación, un sistema de envío del material, un sistema de montaje junto a Gustavo Silva, que está acá a mi lado, hay algunos amigos que me están acompañando, que de alguna manera fue un éxito. No voy a bajarle el nivel porque llegar hasta todos estos países, evidentemente, para un país como el nuestro, desde este cono sur, en términos financieros, en términos de producción, en términos de logística, bastante, muy complicado viajar con grandes equipos. Por lo tanto, para mí eran proyectos difíciles, tanto en su concepción como en su realización. Y llegar hoy día a un canal líder en materia cultural, un canal que yo siempre vi con esos ojos de ambición, ojalá algún día esté ahí, para mí es realmente cumplir un sueño. Por eso mis agradecimientos, sobre todo a las personas que lograron interesar a History Channel, a Adriana Weber, Ilse, pero también a History Channel que me está dando esta oportunidad enorme de poder compartir estas vivencias con el público latinoamericano, muy en particular hasta las Islas del Caribe. Así que, bueno, mis agradecimientos y otra vez mis mayores complacencias por lo que está ocurriendo. Esto todo en medio de este semi-apocalipsis, así que un poco de alegría entre medio de esta tragedia. Y ahora, Bueno. gracias Jorge por tu palabra. Ahora vamos con María José. Muy bien, gracias. Agradezco la pregunta al Mercurio Valparaíso, mi ciudad. Hay que saber, para entender el fenómeno de las peregrinaciones, que es un modo que ha tenido el ser humano desde tiempos ancestrales de manifestar ascéticamente, porque ciertamente es un sacrificio, ¿no? el caminar, el peregrinar hasta los lugares santos, ¿no? Hasta los templos y hasta los lugares que se consideran sagrados.
Tú me preguntabas acerca del dato comunitario que tiene eso. Efectivamente, las peregrinaciones surgen por una necesidad personal de manifestar este deseo de encontrarse con lo divino y este deseo también de purificación, ¿no? Ciertamente el peregrinar, el caminar, el trasladarse desde tu casa hasta el lugar sagrado exige un sacrificio y exige el abandonar en el fondo tu rutina para demostrarle a Dios que estás haciendo un esfuerzo, para demostrar a la divinidad que estás haciendo un esfuerzo por alcanzarlo, por llegar a Él, por purificarte, para en el fondo propiciar el encuentro. Eso ciertamente es personal, pero de alguna manera está también en la sabiduría de las religiones el manifestar que la salvación, en el fondo el pleno encuentro con Dios o con esas divinidades en las que creemos, solo es posible en comunidad. Hasta una seta que ha llevado y ha asumido con su vida un aislamiento, por decirlo de una manera, del resto del mundo, no puede no prescindir, digamos, del resto de la comunidad. ¿Por qué? Porque incluso su estilo de vida tiene un impacto en los que lo rodean, ¿no? Por lo tanto, en el fondo las peregrinaciones surgen desde un deseo personal, pero se entienden que se hacen con el otro. Y se hacen con el otro, ¿por qué? Porque es en ese caminar en caravana, ¿no? Ese caminar en manada, ese caminar en grupo, familiarmente, en el que yo voy manifestando esta búsqueda divina. Entonces, efectivamente, lo Vázquez, que es lo que se produce en la quinta región, en Viña del Mar, es un recorrido de 60 kilómetros que se hace por la noche, que yo hice varias veces en mi juventud, y ciertamente, claro, uno lo inicia porque hay una intención personal de demostrarle a Dios que quieres estar con Él. Y ciertamente en el que se juegan como peticiones y deseos, que la forma en que te sacrificas para que Dios te las cumpla es haciendo estos kilómetros a pie, ¿no? Pero claro, de alguna manera todos lo hacen contigo y ese lugar se vuelve un lugar de fe porque se suma la fe de todos los que buscan en Dios que está en esa iglesia, el deseo, digamos, de la santidad, de la transformación, de la conversión, de la presencia de su gracia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que de alguna manera la reunión de todos, el sentir emotivo de la presencia divina en comunidad, hace de que esos lugares sean aún más santos. No solo porque está Dios ahí, o se cree que Dios está ahí, sino porque la fe del pueblo que camina evoca la presencia de lo divino. Entonces, ¿se entiende una peregrinación personal? Ciertamente. ¿Se puede realizar? Obviamente que se hace individualmente. Pero desde la historia de la humanidad y de la historia de las religiones, estas peregrinaciones son comunitarias y son colectivas porque es una búsqueda del ser humano en familia, y del ser humano todo, en el fondo, manifiesta en la relación con las demás ese deseo de identificación con el absoluto, de identificación con el misterio. Entonces no se entiende de que se haga de forma tan individualista, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María José Schultz. Muchísimas gracias, Jorge Costadoat. Muchísimas gracias, Abdullah Omnidabar, una eminencia en teología. Jorge, la verdad que lo que empezó como un capricho tuyo, hoy es una golosina para todos aquellos que queremos aprender y entender las diferentes prácticas de religiones alrededor del mundo. Este peregrinaje tuyo, ahora convertido en una serie de televisión, se iba a estrenar por primera vez en Pay TV o en televisión por cable, llega por History 2 a toda América, incluyendo este 3 y 4 de abril. Vamos a ver los primeros episodios y luego vamos a seguir durante todo el mes de mayo. Así que creo que es una fascinante forma para que todos podamos conocer más sobre la religión, nuestras semejanzas, nuestros orígenes, y los invito a verlo en familia, porque creo que es una forma interesante de convocar una reunión, una conversación justa y necesaria con toda la familia sobre lo que es la religión, buscando a Dios, aceptando diferentes puntos de vista, entendiendo que no todos tenemos la verdad absoluta, pero sobre todo comulgando por un bienestar común para que todos podamos descubrir una manera de hacer historia, entenderla y, por qué no decirlo, encontrar una mejor solución como seres humanos a cualquier conflicto que encontremos. Muchísimas gracias por todo y no se olviden que Buscando a Dios está solamente por History 2.
Gracias a Canal 13 de Chile y gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Es la semana más importante para la religión cristiana. Y en History 2 diseñamos un evento especial para conocer más sobre la fe. Una mirada completa a los sucesos que relatan las últimas horas de la vida de Jesús. Y el estreno de 2 episodios de nuestra exclusiva serie Buscando a Dios. Especial Semana Santa, del 1 al 4 de abril, por History 2.